Como espero que muchos de ustedes sepan, Conecte es un espacio de reflexión, de conversación sobre el futuro de la educación en el Perú, tratando de lograr consensos mínimos pero sostenibles sobre lo que todos como país queremos de la educación de nuestros menores. Todo empieza con la columna que sale en la versión impresa del diario, ¿no? Y luego tenemos pues, la entrevista con los expertos, los especialistas que nos ayudan a aterrizar, a profundizar. Hoy nos acompaña Ghislaine Liendo Vidal, que es la líder de alianzas estratégicas para Latinoamérica de Khan Academy. Ghislaine, bienvenida, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por invitarme. Yo siempre digo con mucho orgullo que Perú es el único país que tiene una oficina local de Khan Academy en América Latina. Perú ¿Es verdad? y Brasil. Ya, Perú y Brasil. Pero somos 3 países en el mundo, fuera de Estados Unidos. O sea, está Estados Unidos, que es la base de Khan Academy, India, Brasil y Perú. Vale. Algunos, y yo creo que pocos, pero algunos pueden no tener claro qué es Khan Academy o cómo empezó Khan Academy. Y la historia es tan bonita que no sé si nos quieres contar un poquito. Sí, cuento un poco la historia. Khan Academy tiene 13 años, es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es brindar educación gratuita de clase mundial para cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? Y ese fue como el gran sueño de Salman Khan, que es el fundador, que se dio cuenta que la tecnología podía ayudar a democratizar el acceso a la educación, ¿no? Entonces tenemos una plataforma educativa con muchísimo contenido abierto, disponible para todo el mundo. De hecho, se usa en 190 países. ¿En 190 países? Sí, tenemos alrededor de 185 millones de usuarios en el mundo. Es muy grande. Y entre estudiantes, maestros y familias, ¿no? Que son como los 3 públicos a los que tratamos de llegar. Khan Academy, yo siento que ha tenido como capítulos en temporadas, ¿no? Claro. En su evolución en esos años. Porque comienza siendo una plataforma que estaba muy enfocada en que los estudiantes pudieran aprender de una forma autónoma y personalizada, pero luego, como una segunda temporada, entran los maestros, porque las evidencias nos decían que cuando el maestro usaba Khan Academy como una herramienta complementaria en su enseñanza, es cuando debemos tener mejores resultados de aprendizaje a los estudiantes y llegábamos a todos, ¿no? A todo el sistema además. Y ahora, bueno, como te comentaba hace un rato, además hoy, como decimos, con una tercera temporada ahora con el tema de la inteligencia artificial, porque Khan Academy ahora tiene Khanmigo, que es nuestro tutor, asistente personalizado, tanto para maestros, pero también para estudiantes, ¿no? Entonces ha sido unos 3 años de mucha evolución. Es claro, bueno, pero además han sido años intensos, ¿no es cierto? Porque además, la propia, como conversábamos al inicio, ¿no? La propia pandemia ha puesto sobre la mesa que hay un montón de cosas que se pueden hacer o a veces se necesitan hacer de manera remota, en presencialidad digital, pero no en presencialidad física, Sí. ¿no? Y entonces en esa lógica, ¿cómo has sentido pues, que las instituciones educativas responden, ¿no? Sí, a ver, desde nuestro trabajo en Perú, realmente fue un antes y después de la pandemia, ¿no? O sea, nosotros en esos 3 países donde trabajamos tenemos equipos y hacemos programas de intervención, ¿no? O sea, acompañamos a los maestros, los formamos, capacitamos, damos soporte a las escuelas para que sepan cómo usar la plataforma como una herramienta complementaria. Pero en la pandemia se volvió una herramienta esencial en muchos lugares, ¿no? Porque había que no cortar este hilo de aprendizaje a los estudiantes y la plataforma se puede usar desde cualquier lugar, ¿no? Desde cualquier persona que tenga una computadora, un celular, una tablet, lo podía hacer. Y lo más interesante es que la plataforma ofrece que el maestro y el estudiante tengan una relación, ¿no? Entonces, todo lo que el estudiante avanza, el maestro lo puede seguir viendo en unos paneles que tiene en tiempo real para hacer monitoreo, etc. Entonces, ahora en una época ya post-pandemia, estamos tratando de no perder lo que hemos ganado, ¿no? Claro. Y decir, ok, sí, la presencialidad es sumamente importante y obviamente es a lo que aspirábamos volver, pero no perdamos este componente que ya avanzamos, porque además la tecnología y plataformas como la de Khan Academy sí hacen que el trabajo en mesa sea mucho más eficiente, ¿no? Y que el estudiante además pueda aprender de una forma mucho más personalizada de lo que a veces lo hace en una clase tradicional. Es bien relevante lo que planteas, ¿no es cierto? Porque alguien podría, digamos, los amantes de la tecnología podrían agarrar y decir, genial, o sea, Khan Academy es un reemplazo del colegio, es un reemplazo del docente, y ustedes mismos han visto lo importante que es todavía y que seguramente va a seguir siendo durante mucho rato la intermediación, la moderación, ¿no?
la participación del docente y de las familias, ¿no? Sí, no, definitivamente para nosotros Khan Academy es una herramienta para empoderar a los maestros y a las familias, ¿no? En este rol de acompañante del aprendizaje de los estudiantes. ¿No? Entonces, siempre tratamos de como arrancar siempre por eso que nunca vamos a reemplazar al maestro, ni siquiera ahora que estamos usando inteligencia artificial, en el que Khanmigo, que es esta herramienta, es un tutor personalizado para el estudiante, es también un asistente personal para el maestro y que le sigue retroalimentando de información al maestro de lo que el estudiante está haciendo con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no hay forma, creo que vayamos a reemplazar, además el contacto que obviamente tiene una persona a persona, como es un padre de familia o un maestro, ¿no? No, porque además, claro, en el fondo el ideal es que las plataformas digitales, ¿no?, ayuden al docente a tener más tiempo para ser docente, ¿no?, y menos para generar evidencias o trabajo administrativo, ¿no?, o tener que hacer una planificación. Imagínate una planificación de clase individualizada sin el soporte de una plataforma, o sea, es casi imposible, ¿no es cierto? Y, o sea, yo siento que a veces en la teoría obviamente suena muy bien que el maestro lo haga todo, ¿no? Pero es imposible. Los que hemos ido a aula sabemos que es imposible. Son 30 alumnos, todos a un ritmo diferente, que además la pandemia además ha hecho que esos ritmos cambien, claro, ¿no? Las brechas son más grandes y lo que necesita el maestro es herramientas para poder atenderlos todos a su nivel, a su ritmo y de la forma más como también amable posible, ¿no? Pero lo que vemos en el aula es que a veces les toma mucho tiempo el trabajo administrativo, la corrección todavía de tareas, que una plataforma lo puede hacer, ¿no? O sea, acá en Academy los ejercicios se autocorrigen, ¿no? Entonces, lo que más bien nos enfocamos es en que el maestro aprenda cómo leer data, por ejemplo, claro, ¿no? Y cómo tomar decisiones con la información, cómo motivar al estudiante con la retroalimentación que le puede dar, ¿no? O sea, algo que hacemos en los programas, en los países donde estamos, es que más allá del producto tratamos de darle una vuelta más pedagógica y didáctica al maestro de cómo usar el producto, ¿no? Entonces, ese es el reto en el que estamos ahora. Es claro, porque efectivamente hay un santo grial en todo esto que es el autoaprendizaje, ¿no? Que en verdad que viene de la autorregulación del proceso de aprendizaje. No es una cosa que se descubre con el Internet, es una cosa que está en la pedagogía moderna, ¿no? Pero no todos los individuos, no todos los colegios, no todos los países tienen las mismas condiciones habilitadoras para desarrollar la autorregulación del aprendizaje, ¿no? Entonces, este espacio que estás proponiendo, en donde además la mirada es que empieza a ser más institucional, la innovación, la revolución digital no solo se trata del cambio en el aula o lo que el maestro de aula tiene que hacer, no tiene que haber una respuesta más institucional del director, de la comunidad educativa en general, ¿no?, de los psicólogos, ¿no? Digamos, hay más responsables, no solamente el maestro de aula, ¿no? Sí, nuestro reto este año con los programas con los que estamos trabajando, porque nosotros trabajamos tanto con instituciones públicas como privadas, es justamente cómo traer más el liderazgo de los directivos, ¿no? Porque si bien hemos encontrado como hay casos de maestros que tienen muy buenas prácticas y muchas ganas, a veces el sistema en el que están no es habilitante, ¿no? Claro. Entonces, sí creemos que obviamente con el liderazgo de los directivos más el soporte de las familias, obviamente vamos a poder tener muchos mejores resultados. Y hablando de familias, o sea, claro, ya me queda más claro, ¿no es cierto?, cómo desde una oferta inicial que tenía que ver con el autoaprendizaje, el estudiante interactuando con la interfase audiovisual, ¿no? Porque la base siempre han sido los videos, ¿no? Que siguen siendo hechos por Salman Khan, además. Exacto. Siga siendo él mismo. Sí, claro, ¿no? Porque la historia, a mí me encanta la historia porque tiene que ver con él mismo, Salman enseñándole matemáticas a su sobrino o a sobrina, ¿no? Sí. Y como funcionó, dijo, pero esto se puede replicar. Pero de ahí, ¿no?, pasar al docente. Eso también me parece que es espectacular, ¿no? El docente mismo, no solo para su formación pedagógica o para su trabajo didáctico, sino para él mismo como individuo, ¿no? Y las familias también tienen un espacio, o sea, ¿qué pasa si mis hijos están en un colegio y no usan Khan Academy, ¿no? El triángulo perfecto es en el que la escuela decide usar Khan Academy como una herramienta complementaria e institucional,
¿no? Entonces, por ende, el maestro lo va a usar con todos los estudiantes, no solamente con los que tienen ganas o quieren avanzar, sino con todos. El que tiene más problemas, a veces es el que menos está motivado en buscar algo así. Entonces, el maestro tiene un rol muy importante. Pero el padre de familia, y ahí entra la tercera pata, también se puede crear una cuenta en Khan Academy y linkearse con su hijo, ¿no? Entonces, por ende, el padre sigue informado del progreso de su hijo y tiene como mucha mejor información para conversar con el maestro y ver cómo trabajan en conjunto, ¿no? Claro. Porque el padre de familia, cuando se crea la cuenta y su hijo se crea la cuenta, simplemente se comparten un código y ya está la relación. Entonces el papá también tiene acceso a un dashboard donde ve qué es lo que su hijo está haciendo. Inclusive el papá también le puede asignar como tareas, claro, si ve que está como le falta reforzar algo. Porque imagino que, digamos, yo pienso en los estudiantes menores, ¿no? Que, digamos, que todavía no consolidan la lectoescritura. Para usar la plataforma van a necesitar la ayuda, la guía, ¿no? De su cuidador principal, ¿no? Sí. Entonces ahí todavía hay un espacio mixto que es también interesante, ¿no? Que es como preludio, pues, a un momento en donde ya solos interactuarán con la plataforma, ¿no? Sí, para los más chiquitos creamos un producto que se llama Khan Academy Kids. Genial. Que es un aplicativo móvil, o sea que es más amigable para usarlo en el celular, la tablet, porque los chicos, claro, menores no están como en la computadora todavía, ¿no? Claro. Y es un aplicativo que también es gratuito y está mucho más relacionado a canciones, juegos, ¿no? Realmente es muy bonito y tenemos ahora como como una gran guía de audiobooks en español, ¿no? Que también es muy interesante. Entonces, para ellos nos tratamos de orientarnos más a que usen esto, claro, pero ya entonces decimos, a partir de tercero o cuarto de primaria, ya el estudiante está listo para sentarse a usar Khan Academy. Lo bueno además que Khan Academy es una plataforma gamificada, entonces cuando yo voy a veces a las escuelas, los chicos no me preguntan por matemática, me preguntan cómo gano más puntos, o cómo me gano la medalla, claro, o cómo hago que mi avatar crezca más, porque ya en su cabeza estoy jugando, ¿no? Claro. Que eso es un valor también muy importante para Khan Academy. ¿Cómo hacemos que los estudiantes disfruten nuevamente de aprender? Sobre todo con temas duros, como es matemáticas, ciencias, programación, que son como los cores en Khan Academy, ¿no? Claro. Ya nos está ganando el tiempo, porque además tratamos siempre de que eso no sea muy largo, para que ustedes no se aburran de nosotros. En niveles de uso, aquí en el Perú, ¿quiénes usan más? ¿Estudiantes, docentes, familias? ¿Tienen estadística de ese tipo, de ese nivel? Sí. Mira, usuarios tenemos alrededor de 2 millones, casi 2 millones y medio de estudiantes. ¿En Perú? Sí. ¿Estudiantes? Sí. Ya. ¿No? Que es muy importante. Y maestros son como, justo veía la data, el año pasado nada más nosotros, desde nuestros programas, trabajamos con 3.000 maestros. Ya. Pero como usuarios es más de 10.000 maestros que se han creado una cuenta como maestros, ¿no? Que es muy interesante. Sí, claro. Y sobre todo en la pandemia hubo un pico muy alto, ¿no? O sea, de pronto todos queríamos ser Khan Academy y también eso a nosotros mismos nos forzó a ser más flexibles en nuestros programas de formación y a abrir en ese momento la cancha a que postulen, y tuvimos en un momento 10.000 postulaciones de un programa que abrimos para enseñarles a los maestros cómo usar Khan Academy a nivel nacional virtualmente, ¿no? Claro. Entonces fue muy interesante. Y ahora, bueno, este año estamos haciendo lo mismo con aliados, por ejemplo, como la Dirección Regional de Liga Metropolitana. Genial. Seguimos trabajando con privados como Innova School, Spammer. Y algo diferente que hace Perú a los otros países es que trabajamos también con universidades. Universidades, bueno, y educación superior, porque también vamos a comenzar a trabajar con Senati, por ejemplo. Claro, pero además ya he visto que no solamente matemáticas, sino en otras partes, digamos, la ciencia en general también, ¿no? Y lo que pasa mucho con la educación superior es que hay una brecha muy grande entre lo que llega de la básica a la superior. Entonces, el gran problema para las instituciones de educación superior es que los estudiantes vienen con muchas brechas, a veces no llegan al nivel, se frustran y desertan. Exactamente. O sea, justo leía un artículo del Banco Mundial que hablaba de eso, que decía el 40% de la gente que no termina la educación universitaria o la educación superior tiene que ver con problemas de base matemática. Exacto. Entonces ahí estamos tratando de hacer muchas alianzas para que comiencen a usar Khan Academy como una suerte de nivelación, ¿no? Y que ya no les sea tan complicada esa transición.
Vale, nada, buenísimo, Gislaine, te agradezco muchísimo el tiempo, ha sido rico conversar. Creería que vamos a tener espacios para conversar más. Creo que a muchos les va a interesar hacer clic con este instrumento, esta herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Con ustedes, amigos, amigas, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Gracias.